Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 431, una resolución inquebrantable. Desde la perspectiva de Roderick. Ya me has dado lo que más deseo, me dijo Lady Rosemaine. Aceptaré tu nombre junto a tus historias. Sus palabras entraron en mis oídos y se difundieron por todo mi ser. Cuando expresé por primera vez mi deseo de dar mi nombre a Lady Rosemaine, sus ojos dorados se habían nublado de preocupación y reticencia, pero ahora rebosaban de compasión y determinación. Se arrugaron suavemente mientras me miraba con una cálida sonrisa. No solo aceptaba mis historias, sino también a mí. Desde el incidente de la Torre de Marfil, había pasado años de aislamiento. Mi padre me pegaba, e incluso los de mi propia facción me condenaban al ostracismo. Mi único respiro era el libro que Rosemaine había hecho con mi historia, me daba más felicidad que cualquier otra cosa. ¿Cómo puedo expresar esta felicidad? Quería expresar mis sentimientos con palabras, pero no se me ocurrió ninguna. Tal vez era de esperar. Seguramente nadie más podría entender el alivio y la profundidad de la emoción que me recorría. Simplemente quería disfrutar de la alegría, pero cada vez que Lady Rosemaine me preguntaba por mi familia, recordaba a mi padre, recordaba la forma en que me había dado la espalda tan repentinamente y había recurrido al abuso físico. Una sensación de pánico subió por mi columna vertebral y me agarró por el corazón. Por favor, detente. Me di cuenta de que padre y los demás intentaban aprovecharse de mí para acercarse a la familia archiducal, ahora que habían perdido sus puestos en la antigua facción verónica. Era repugnante y una afrenta a la compasión que Lady Rosemaine me había mostrado. Le pido que me permita abandonar mi casa al recibir mi nombre, dije. Lady Rosemaine aceptó mi petición, y por un momento, pude sentirme en paz. No volvería a dejar que mi padre hiciera lo que quisiera. Me aseguraría de que Lady Rosemaine no se viera envuelta en sus pútridos planes. ¿No es genial, Roderick?, preguntó Philine. Me alegro mucho por ti. Gracias, Philine, respondí, genuinamente agradecido. Había pasado tanto tiempo envidiándola egoístamente, que incluso cuando se había preocupado por mí, no había sido capaz de aceptar cómo se sentía. Pero ahora podía aceptar sus felicitaciones sin ningún resentimiento. Este cambio de opinión me sorprendió más que a nadie. Ya no veía las cosas a través de la amarga lente de la ironía, simplemente me sentía feliz. Sin embargo, a mi pesar, parecía que Philine era la única que se alegraba por mí. La mayoría de los asistentes de Lady Rosemaine estaban asociados a los Lace Gang, que desconfiaban tanto de la antigua facción verónica que sospechaban incluso de los que entregaban sus nombres. Me citaron en una sala de conferencias durante el baño de Lady Rosemaine, cuando ella no notaba su ausencia ni lo que estaban haciendo. 4 archinobles, Lord Cornelius, Lord Harmouth, Lady Brunilde y Lady Leonore, me miraron con expresiones duras. No había un solo Met noble en el mundo que no se acobardara al menos un poco ante esta alineación. Tragué con fuerza, y la alegría que había llenado mi corazón pronto dio paso a la preocupación. ¿Sería posible que me llevara bien con los asistentes de Lady Rosemaine después de darle mi nombre? Todavía hay tiempo, Roderick, dijo Cornelius. Fue el primero en romper el silencio y me observó con ojos duros y oscuros. ¿No vas a replantearte la decisión de darle tu nombre? Hay mucha gente que no verá con buenos ojos la idea de que hagas esto para convertirte en su asistente. Me parece que no estás pensando bien. Su intento de intimidación se debía, presumiblemente, a que no le caía bien, pero no iba a rendirme tan fácilmente. Otros me habían dicho lo mismo innumerables veces antes. Lady Rosemaine ha aceptado mi nombre, y no tengo intención de cambiar de opinión. Respondí. Si prefieres que esto no ocurra,
Habla con la señorita Rosemaine. Lady Brunilde juntó las cejas en una expresión de desagrado. No veo más que problemas derivados de esto, dijo. No me opondré abiertamente, pues Lady Rosemaine ha tomado su decisión, pero me gustaría mucho hacerlo. Oh, cielos. Lady Leonore añadió. Personalmente, lo considero preferible a alguien como Traugot, ya que al menos jurará su nombre. Sin embargo, incluso sin este asunto de la facción, me imagino que Lord Wilfrid no apreciará su presencia aquí. Solo puedo esperar que no sembrará semillas de conflicto en su compromiso con Lady Rosemaine. Harmut, ¿qué opinas? Levanté la vista con un sobresalto. Yo había sido quien había guiado a Lord Wilfrid a la Torre de Marfil, aunque por orden de mi padre, así que me habían hecho responsable de su caída en desgracia. En otras palabras, no habría mejor fuente de discordia entre él y su prometida. No había pensado en las cosas desde esa perspectiva, así que la preocupación surgió de repente en mi mente. Aunque no tenía intención de dejar de insultar, no tenía ni idea de cómo se desarrollaría mi relación con Lord Wilfrid. Miré a Lord Harmut, a quien Lady Leonore había pedido una opinión. En realidad, me preocupaba más Lord Harmut que nadie. Era un hábil archirudito y actuaría como mi jefe, suponiendo que me convirtiera en el aprendiz de mederudito de Lady Rosemaine. De todos sus asistentes, mi relación con él era la más importante. A menudo entrecerraba sus ojos anaranjados cada vez que hablaba con Filine, y ver lo afilados que eran ahora me lo recordaba. El otro día, Harmut me había aconsejado que expresara mis verdaderos pensamientos y sentimientos a Lady Rosemaine, pues solo así me aceptaría. Fue un gesto amable, pero sospeché que sus motivaciones no eran del todo altruistas. Un suspiro después, había dicho, solo nos estorbarás si sigues arrastrando los pies. Haz tu elección ahora y termina con esto. ¿Estará bien? Era perfectamente consciente de que no me recibirían con los brazos abiertos, pero no quería que me condenaran al ostracismo o al acoso. Estaba en una abrumadora desventaja aquí en términos de estatus. Al notar mi mirada, Lord Harmut sonrió. Lady Rosemaine no tiene en cuenta las facciones, solo ve individuos, dijo. Por esa razón, ¿por qué habría de oponerme a alguien que ella ha decidido aceptar? Vaya, qué sorprendente. Pensar que ofrecerías tan poca resistencia, dijo Lady Brunilde, abriendo los ojos y poniéndose una mano sobre la boca en señal de asombro. Estaba igual de sorprendido, había asumido que él estaría más molesto que nadie. Lord Harmut enarcó una ceja y se volvió hacia Lady Brunilde, ofendido. ¿Te parece sorprendente? Preguntó. Una vez que me gradúe, Lady Rosemaine solo tendrá a Filine, una ley noble, como aprendiz de erudita. Preferiría que tuviera un aprendiz de archinoble aquí, pero no hay nadie que se adapte al papel. Entonces, ¿qué otra opción tengo que criar a Roderick antes del próximo año? Su cantidad de maná puede estar más cerca de la de un ley noble, pero es un med noble igualmente. La falta de aprendices de erudito es ciertamente una epidemia. Si deseas educarlo, Harmut, lo aceptaré, sobre todo porque parece que su determinación no se ha quebrantado ni siquiera en presencia de tantos archinobles, dijo Lady Brunilde con resignación. Lady Leonore soltó una risita, y con ello, las chicas se volvieron mucho más acogedoras. Me pregunté si me habían puesto a prueba para ver si mi determinación era lo suficientemente fuerte, y mientras consideraba la posibilidad de que así fuera, Lord Harmut y Lord Cornelius se adelantaron. Lord Harmut me tendía un pequeño papel. Roderick, has dicho que no sabes cómo hacer una piedra para prometer el nombre, ¿verdad? Preguntó Lord Harmut. Te enseñaré más tarde, así que reúne todo lo que aparece en este papel lo antes posible. La Academia Real tiene un montón de buenos ingredientes que Ehrenfest no tiene. Gracias, Lord Harmut. Acepté el papel con manos temblorosas. Era como una prueba que debía pasar para convertirme en el asistente de Lady Rosemaine. Escucha bien, Roderick, dijo Cornelius. Nosotros, los asistentes, no te ayudaremos con tu reunión porque no queremos que otros que deseen ofrecer su nombre pidan también nuestra ayuda. Contrata a algunos caballeros aprendices para que te acompañen al lugar de la recolección y reúne los ingredientes que necesites por tu cuenta.
Entendido. Así se hará, Lord Cornelius. Me había pasado un año entero escribiendo nuevas historias para dárselas a Lady Rosamine, y ella había dicho que aceptaría mi nombre. Me enseñarían a hacer la piedra siempre y cuando reuniera los ingredientes. Solo faltaba un poco por hacer. Aunque la meta estaba a la vista, el tramo final no era fácil. Reunir los ingredientes que Lord Harmouth me había dicho que buscara era demasiado difícil para mí solo como aprendiz de erudito. Algunas de las piedras Fey descritas debían ser extraídas de bestias Fey cazadas, lo que significaba que tendría que contratar a algunos caballeros aprendices para que mataran a las bestias Fey y luego me dieran las piedras, pero no tenía dinero para pagarles. Mis ganancias por transcribir libros ya se habían gastado en necesidades básicas, y como me había centrado en escribir historias para Lady Rosamine en lugar de hacer mucho trabajo de transcripción, no había ganado mucho en primer lugar. Esto no es bueno. Sin saber qué más hacer, pasé los días siguientes trabajando para transcribir libros y así poder ganar el máximo dinero posible. Un día en particular, el dormitorio bullía con la noticia de que la profesora Irchur había tomado como discípulo a un aprendiz de Arensbach. Al parecer, Lord Ferdinand venía de Ehrenfest y la profesora Irchur de su laboratorio en el edificio de los eruditos para mantener una discusión. Incluso nosotros, los estudiantes normales, podíamos darnos cuenta de la importancia del asunto. Esos dos nunca estaban en la residencia, y ahora iban a estar aquí los dos a la vez. Parece que la familia archiducal está muy lejos de volver a confiar en Arensbach. Los nobles de la antigua facción verónica esperaban que el hecho de que dos novias de Arensbach se casaran en el ducado renovara nuestra relación con Arensbach, pero a juzgar por cómo la familia archiducal, sus asistentes y Lord Ferdinand seguían siendo tan cautelosos, ese futuro no llegaría pronto. Haría falta mucho más para que bajaran la guardia. Consideré la improvisada reunión como algo que no era mi problema, y no lo era, hasta que Lord Harmouth me llamó. Roderick, ¿ya has reunido los ingredientes? No, todavía no. Quería reunir todos los ingredientes que necesitaba de una sola vez, ya que pagar guardias era muy caro. Para conseguirlo, había dedicado mi tiempo a investigar los ingredientes. Aún no había puesto un pie en el lugar de recolección. Para minimizar el contacto entre Raymond y Lady Rosamine, los eruditos vamos a hacer de puente entre ellos. Ahora hay mucho más que aprender antes del próximo año, incluyendo cómo reunir información sobre Arensbach y estar atentos a la información que la profesora Irchur pueda estar filtrando. Ya no podemos sentarnos y esperar hasta el año que viene para empezar. Reúne los ingredientes, rápido. Eso es mucho más fácil de decir que de hacer. Puede que los archinobles tengan mucho dinero a mano, pero yo no puedo permitirme contratar caballeros guardianes para que me protejan o cazar bestias feas. No podré reunir mis ingredientes hasta que haya ganado lo suficiente con mis transcripciones. Debes estar mal de la cabeza, dijo Harmouth, mirándome con desprecio. El estatus no tiene nada que ver. Si no aprendes a utilizar todos tus conocimientos y contactos para ganar dinero, nunca sobrevivirás como erudito de Lady Rosamine. Te enseñaré lo que debes hacer esta vez, pero aprende a usar tu cerebro de ahí en adelante. Siguiendo las instrucciones de Lord Harmouth, reuní a los caballeros aprendices de la antigua facción de Verónica que buscaban un medio para hablar con los asistentes de Lady Rosamine y entregar una carta al archiduque para el final del verano. Lord Matthias y Lord Lawrence estaban entre ellos. Lady Rosamine ha decidido aceptar mi nombre, dije. Ahora debo reunir ingredientes para la piedra Fey que llevará mi nombre, y para ello, deseo contratarlos como guardias y como cazadores. Sin embargo, no les pagaré con dinero. En su lugar, les instruiré sobre cómo fabricar sus propias piedras Fey que llevarán su nombre y juraré servir de enlace con Lady Rosamine al convertirme en su asistente. Como era de esperar, los aprendices de caballero hicieron una mueca en respuesta. Continué hablando, enderezando la espalda para parecer más imponente y cuidando que no me temblara la voz. ¿No te conviene preparar tus ingredientes más pronto que tarde? ¿No escribimos nuestra carta a Laud con determinación en nuestros corazones, sabiendo que estábamos contradiciendo a nuestros padres? Roderick, ¿nos estás chantajeando?, exclamó Lord Lawrence. Cálmese, Lord Lawrence. Solo estoy ofreciendo un consejo, respondí, casi asqueado de mi propia sofistería.
Desde su perspectiva, era evidente que les estaba amenazando con contar a sus padres lo que habían hecho a menos que se reunieran conmigo. Lord Matías, que había estado escuchando con los brazos cruzados, entrecerró sus ojos azules hacia mí. Roderick, esas no son tus palabras, ¿verdad?, dijo. De todos los asistentes de Lady Rosemaine. Supongo que Leonore o Brunilde te habrán dicho que digas eso. No, teniendo en cuenta cómo tejió las amenazas en sus eufemismos, probablemente fue Lord Harmouth. Es usted tan astuto como siempre, Lord Matías, comenté. Después de pasar tanto tiempo en el fondo de la antigua facción Verónica, ni siquiera había considerado amenazarles. No especifiqué quién me había dado exactamente las instrucciones, pero Matías lo entendió de todos modos. No queremos enfrentarnos a Lord Harmouth, dijo. Hagamos lo que él dice y vayamos a recolectar. Pero, Matías, protestó Lord Lawrence. Parte de nuestra compensación es que Roderick sirva de enlace con Lady Rosemaine. Dado el actual incidente con el discípulo de la profesora Irchur, no es mala idea que vayamos preparando una salida de emergencia. Lord Matías me miró entonces de nuevo, con sus ojos más escrutadores que antes. Pero no te equivoques, Roderick, te dije que tuvieras cuidado. Debes detenerte después de conseguir tus ingredientes. No puedes dar tu nombre a alguien por un capricho como este. Su advertencia revivió en mi mente, pero no tenía intención de cambiar mi decisión. Entiendo que esté preocupado por mí, Lord Matías, pero ese consejo no es aplicable, dije. Puede parecer que lo hago por inercia, pero he pasado todo un año buscando la forma de servir a Lady Rosemaine. Si dándole mi nombre me gano su confianza, entonces eso es lo que haré. La ceja de Lord Matías se torció. ¿Y qué harás cuando la política cambie? Los remordimientos no te salvarán entonces. ¿Te refieres de nuevo a ese hombre? Dudo que se arrepienta de haber dado su nombre simplemente porque el panorama político ha cambiado. Imagino que su corazón leal no flaqueó ni siquiera cuando la persona a la que ha jurado se marchó a otro ducado. Es de suponer que pasa su tiempo pensando en lo que puede hacer por ellos y en si hay alguna forma de demostrar que es útil. La palabra frustración no podría ni siquiera empezar a describir cómo se sentiría alguien si su lord o lady fuera apartado de su posición como próximo archiduque y enviado a otro ducado. Es cierto que habría mucho que pensar, como si su servicio había sido realmente suficiente o si había algo más que podrían haber hecho, pero su lealtad nunca cambiaría. Seguirían dedicados sin importar la situación, pues esa era simplemente la determinación que se necesitaba antes de que una persona ofreciera su nombre. ¿No has considerado a tu familia?, preguntó Lord Matías en lo que era casi un gruñido bajo. Recordé a mi familia y esbocé una sonrisa amarga. Allí estaba mi egoísta y violento padre, y mi madre, que había cambiado fácilmente para coincidir. No había lugar para mí en casa. Si lo hubiera habido, no habría buscado tan desesperadamente un lugar con Lady Rosemaine. ¿Crees que harían algo por mí?, pregunté. Tengo la intención de cortar con mi familia pronto. No les perdonaré que traigan la desgracia a mi señora. Pero, eso sería, Lord Matías comenzó, sus ojos azules se endurecieron. Se había puesto pálido, y estaba claro que tenía más cosas que decir, pero yo estaba totalmente decidido a dar mi nombre a Lady Rosemaine. Nuestra conversación no iba a ninguna parte, y no tenía sentido que siguiéramos hablando. Deseo dar mi nombre, y ese deseo es lo que soy, dije. Nadie puede cambiar eso, excepto Lady Rosemaine. Roderick tiene razón, intervino Lord Lawrence, dando una palmadita en el hombro a Lord Matías. Deja las cosas así, Matías. Los insultos se supone que son un asunto privado. No está bien que nos interpongamos en algo que han decidido ellos mismos. Lawrence. Lord Lawrence dirigió sus ojos anaranjados hacia mí. Creo que es bueno que Lady Rosemaine haya resuelto tomar tu nombre. Podemos observarte para averiguar muchas de las cosas que queremos saber, cómo nos ve la familia archiducal a los estudiantes de la antigua facción Verónica, cómo piensan tratarnos y cómo reaccionará la gente ante ello. Lo importante aquí, Matías, es donde termina Roderick, y eso no es algo en lo que debamos interferir. ¿Me equivoco? ¿Me estás diciendo que lo exploté?, preguntó Lord Matías.
Oye, él nos está explotando para su recolección. Son pájaros de un mismo plumaje, ¿no? Y de cualquier manera, no parece que haya nada que podamos hacer para cambiar la opinión de Roderick. Lord Lawrence me miraba atentamente mientras hablaba, aparentemente tratando de observar hasta la más mínima reacción. Tenía razón, a estas alturas, me frustraba enormemente que me explotaran, pero yo ya los estaba explotando a ellos para reunir mis ingredientes, así que éramos realmente aves de un mismo corral. Si querían explotarme, eran más que bienvenidos. Yo seguiría trabajando para conseguir mis objetivos. Muy bien, entonces. Vamos. Ese día de la tierra, produje mi bestia alta a la señal de Lord Matías. Me lancé a los cielos con los caballeros aprendices, formados en su mayoría por los de la antigua facción Verónica, y juntos volamos hacia el punto de reunión, sin notar la larga línea negra que conducía a él. Capítulo 432. Investigando el antiguo dormitorio de Berkestock. Ah, profesor Raufen. Había llamado a la puerta del laboratorio de Irchur, pero me encontré con un chico vestido con ropa de brebajes y con una bufanda de Arensbach. Presumiblemente era el discípulo de Irchur. No estuvo en ninguno de los años en que di clases, así que no reconocí su cara ni su nombre. Profesora Irchur, es el profesor Raufen, dijo el chico. ¿No significa eso que es la hora? Un momento, llegó la voz de Irchur. En este momento estoy en un rollo. Mis disculpas, pero si esperas solo. Antes de que el discípulo pudiera terminar, abrí la puerta de golpe y entré en el laboratorio, que estaba completamente desordenado y vacío de asistentes. Si eres su discípulo, tendrás que recordar bien esto. Nunca puedes creer a Irchur cuando dice que solo será un momento, dije. También podría haber dicho que nunca estará lista. Puedes confiar en mí, porque yo mismo he pasado por todo eso. Además, vine aquí esperando tener que sacarla a rastras, así que no voy a hacer ninguna espera. Por favor, no, tartamudeó el discípulo mientras me adentraba en la habitación. La profesora está en medio de una elaboración de pociones muy importante. Incluso mientras me acercaba, Irchur seguía removiendo, con su concentración intacta. Había varios círculos mágicos flotando sobre su olla e inmediatamente determiné que sería peligroso interrumpir las cosas alejándola. Muy bien. ¿Cómo voy a tratar con esto? Irchur, es tu trabajo limpiar los desórdenes de los estudiantes de Erenfest, dije. Lo sé, y por eso hice los preparativos para hacer precisamente eso. Ahora, creo que hemos acordado la tercera campana. No me interrumpas hasta que suene, si quieres. Era evidente, por el hecho de que los asistentes de Irchur la habían aseado, que no había olvidado su horario. Había querido que llegáramos al edificio central antes de que sonaran las campanas, pero ya no había forma de evitarlo. La culpa será tuya cuando Frau Larm nos grite por llegar tarde, advertí. Sus gritos no me afectan, así que simplemente la ignoraré. Solo pensar en esos gritos resonando en mis oídos me hacía sentir miserable, pero Irchur no parecía molestarse en lo más mínimo. ¿Puedes ignorar esos horribles sonidos? Me resultan infinitamente más molestos, Raufen, ya que interrumpen mi elaboración de pociones. Supongo que tiene que tener la piel muy gruesa cuando siempre hace lo que quiere de esta manera. Después de que Irchur me espantara, pregunté a su discípulo dónde podía esperar. En este desastroso laboratorio, todos los asientos normalmente reservados para los visitantes estaban apilados con tablas de madera. ¿Vas a esperar aquí?, preguntó el discípulo. No hay ningún lugar apropiado para sentarse, ya que Lady Rosemaine lleva días demasiado enferma como para visitarla, y sus asistentes no suelen entrar hasta que la profesora Irchur termina de preparar la poción. Hice una mueca y miré a mi alrededor. Lo más parecido a un asiento adecuado era la silla que parecía utilizar la propia Irchur. No puedo irme, si no empezará con otra elaboración de pociones, dije. No tengo más remedio que esperar aquí. De nuevo, hablo por experiencia. Me senté en la silla de Irchur, pero me costaba creer que este lugar pudiera albergar visitas. Incluso la sala de espera de los hombres en el dormitorio de los caballeros estaba mejor cuidada que este desorden. El laboratorio de Irchur era simplemente horrible. Aproveché el tiempo de espera para pensar en el programa de hoy.
Íbamos a investigar el dormitorio de Berkestock, ya que los Tarnisbifalens vivían en el viejo Berkestock, y había un rastro que llevaba desde su dormitorio sellado hasta el lugar de reunión de Ehrenfest. Eso fue prueba suficiente para que el rey nos diera permiso para investigar el dormitorio bajo la vigilancia de la Orden de los Caballeros Soberanos. Se barajaban tres posibles explicaciones para la repentina aparición del Tarnisbifalen. Alguien había traído uno deliberadamente a los terrenos de la academia, había un nido cerca del dormitorio, o alguna impía serie de coincidencias había hecho que la bestia activara el círculo de teletransporte en el viejo castillo de Berkestock. Por muy descabellada que sonara esa tercera opción, eran bestias feis, lo que significaba que tenían maná. Y según los responsables del viejo castillo de Berkestock, aunque era poco probable, no se podía descartar por completo. Esperemos que este problema se resuelva por sí mismo una vez que estemos allí, pero no puedo imaginar que lo haga. Era difícil creer que veríamos algún resultado, teniendo en cuenta que la selección de profesores para esta misión era absolutamente terrible. Primero fue Irchur. Ya estábamos luchando con uñas y dientes para que participara, y como eso significaba alejarse de su investigación, no le interesaba en absoluto. Por supuesto, no tenía ninguna opción, ya que el incidente de los Tarnisbifalen estaba relacionado con Ehrenfest. La siguiente fue Frau Larm, que estaba furiosa por el hecho de que Arensbach fuera considerado sospechoso solo por haber gestionado el antiguo dormitorio Berkestock. Había gritado en señal de protesta durante nuestra reunión, y me di cuenta de que iba a estar igual de furiosa durante toda nuestra investigación. Ni siquiera quería acercarme a ella, ya que solo con tener que soportar su voz era suficiente para cansarme. El tercero era Gundolf, el supervisor de los dormitorios de Drewanchel y profesor del curso para eruditos. No habíamos hablado mucho antes, debido a que enseñábamos en años y cursos diferentes. Se había ofrecido con entusiasmo para esta misión porque se trataba de una rara bestia fey que normalmente no tendría la oportunidad de ver. Tuve la sensación de que iba a dar prioridad a la investigación sobre la causa del incidente. Y por último, estaba yo. Renatus normalmente habría participado en la investigación, ya que era él quien había conseguido la ordonnance de Lady Charlotte, pero era el profesor más antiguo del curso de caballeros. Yo ocupaba su lugar para la investigación in situ con la Orden de los Caballeros de la Soberanía, pero sabía mejor que nadie que no era adecuado para una misión tan sesuda como esta. Podía cazar bestias feis con los ojos cerrados, pero investigar un dormitorio en busca de pistas era otra historia completamente distinta. En otras palabras, este grupo estaba condenado a reñir y no hacer ningún progreso. No había que ser un genio para darse cuenta de eso. Es la tercera campana, Irchur. Vámonos. No voy a esperar más. Por Dios. Tu impaciencia es la razón por la que las mujeres se empeñan en evitarte, ¿sabes? Ella no necesitaba decir eso. Irchur no intentó ocultar su expresión de amargura mientras se alejaba de la olla, pero parecía que había logrado terminar antes de que sonaran las campanas. Su talento y competencia general hacían que fuera difícil enfadarse con ella, lo cual era irritante. Aún así, eso no me impidió sacarla a rastras del laboratorio. Incluso mientras nos dirigíamos al edificio central, me di cuenta de que miraba con envidia a su discípulo enfocado en la investigación. Preferiría que no siguieras haciéndome perder el tiempo así, dije mientras caminábamos. Oh, Dios. Qué comentario tan egoísta. Creo que te darás cuenta de que soy yo quien está perdiendo el tiempo. El Tarnisbifalen está muerto y enterrado. Si surgen más, solo tenemos que matarlos también, y ya está. Puede que no me impresionara del todo el modo en que siempre imponía su trabajo a los demás, pero en principio estaba de acuerdo con ella. Si aparece una bestia fey, mátala. La vida sería mucho más fácil si las cosas fueran así de simples. Me doy cuenta de que ya has zanjado tus ideas sobre el asunto, pero todavía tenemos que averiguar cómo ha sucedido, dije. Por eso le pedimos al rey, a través de la Orden de los Caballeros de la Soberanía, que abriera la puerta del antiguo dormitorio Berkestock. Por no hablar de que hay un montón de preguntas que Lady Rosemaine nunca respondió, y todavía tenemos que interrogarla. Tienes que estar aquí como supervisora del dormitorio. Ah, sí, otro tema del que no paras de hablar. ¿Cuánto tiempo de investigación pretenden perder? ¿Podemos al menos posponer el interrogatorio? Irchur refunfuñó.
El interrogatorio ya se pospuso una vez por la fiesta del té de Lady Rosamine, ya que el príncipe Hildebrand se negó a ceder en el asunto. No vamos a aplazarlo aún más. Qué desafortunado, respondió Irchur con una sonrisa que dejaba más que claros sus verdaderos sentimientos. Continuamos por el edificio central y finalmente llegamos al pasillo bordeado de puertas. La puerta más cercana conducía al dormitorio de la primera, la de al lado a la segunda, y así sucesivamente. Pronto llegamos a las puertas sin número. Estas conducían a los ducados caídos, y una de ellas pertenecía al antiguo dormitorio de Berkestock. Un caballero de la soberanía estaba de pie frente a ella. Los demás profesores ya han llegado. Entren, dijo el caballero y nos abrió la puerta. Entramos y vimos que ya había una discusión. Había dos caballeros de la soberanía, Gundolf y Frau Larm. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté. Gundolf se acariciaba la barba y miraba a Frau Larm con los ojos entrecerrados. En cuanto entramos en el dormitorio, la profesora Frau Larm echó Bastian, dijo. ¿Ella qué? Estábamos aquí para buscar rastros del Tarnisbifalen y cualquier criminal relacionado con su repentina aparición. Echar Bastian borraría todas nuestras posibles pruebas. ¿En qué demonios estabas pensando?, exclamé. Dios mío. ¿Cómo pretendes que entre en un lugar tan sucio sin limpiarlo antes?, me gritó. Mi ropa se habría estropeado. Esa no era ni mucho menos una excusa suficiente. Si no podía tolerar que su ropa se ensuciara, entonces solo estaba estorbando. Quise insinuar que se fuera, pero sabía que me iba a explotar diciendo que iba a limpiar el nombre de Arensbach, pasara lo que pasara. Ahora era obvio por qué Gundolf y los caballeros de la soberanía parecían tan vacíos. Frau Larm estaba más allá de la comunicación. Sin embargo, parecía que Frau Larm sentía la misma irritación que nosotros. Miró a Irchur, que se mantenía a distancia en un intento de no involucrarse, y buscó su acuerdo como compañera. ¿Entiendes mis sentimientos aquí, no? La verdad es que este lugar no me parece especialmente sucio, respondió Irchur. No me extraña. Esto no es nada comparado con el montón de basura donde vives. No tenía sentido buscar la camaradería de Irchur, aunque una noble promedio normalmente estaría de acuerdo. Ella tenía una tolerancia a la suciedad aún mayor que la mía. Si tanto te preocupa la limpieza, basta con que lleves ropa de brebajes o alguna otra prenda que no te importe ensuciar, continuó Irchur. Si se ensucia, solo parecerá que está destruyendo pruebas. ¡Caramba! Me niego a aceptar eso de alguien que ni siquiera pudo llegar a tiempo. Irchur tenía razón, pero Frau Larm se dejaba llevar por los sentimientos. Los hechos no le llegaban. Y cuanto más hablaba con Irchur, más se emocionaba, así que le hice una señal a Gundolf para que me ayudara a calmar la situación. Nunca terminaremos si nos pasamos el día discutiendo entre nosotros, dije. Propongo que nos dividamos en grupos. Efectivamente, aceptó Gundolf. Tú puedes trabajar con la profesora Irchur, y yo con la profesora Frau Larm. Lo ideal sería que un caballero de la soberanía supervisara cada grupo. La Orden de los Caballeros de la Soberanía había enviado caballeros para que nos vigilaran, no solo para asegurarse de que no ocultáramos ninguna prueba, sino también para que no intentáramos embolsarnos las herramientas y los materiales raros desperdigados por el dormitorio. Los profesores suelen poner su investigación por encima de todo, y por eso necesitaban que alguien los vigilara de cerca. Cubriremos el primer piso, ahora que está limpio. Los que no se preocupan por la suciedad pueden revolcarse en la cocina, el sótano y similares, dijo Frau Larm, hinchando el pecho con suficiencia por alguna razón. Discutir con ella solo sería una pérdida de tiempo, así que Irchur y yo nos alejamos en busca de las escaleras del sótano. El Bastian de Frau Larm solo había limpiado el vestíbulo de entrada y el pasillo del primer piso, así que el resto del dormitorio seguía en un estado completo. Abrimos una puerta y descubrimos que la habitación que había detrás estaba llena de polvo. Los muebles estaban rotos o derrumbados, y había una puerta oculta que seguía registrada a pesar de que su dueño ya no estaba vivo. Este lugar sí que es un desastre, dije. Bueno, Berkestock luchó hasta el final, respondió Irchur. Así es el poder de un ducado mayor. De repente, me acordé de un amigo de mi época escolar.
Nos habíamos enfrentado en Dieter hasta nuestra graduación, tras lo cual él se había unido a la Orden de los Caballeros de la Soberanía y luego había muerto como caballero guardián al servicio del Cuarto Príncipe. Los rostros de los amigos muertos venían a la mente uno tras otro, reabriendo viejas heridas que normalmente mantenía arrinconadas en mi mente. Me recuerda a todos los estudiantes que vi un año pero no el siguiente, murmuré. Tras la caída de Berkestock, sus tierras se dividieron entre Arensbach y Dunkelfelger, pero no todos los estudiantes acabaron en uno u otro ducado. Muchos de ellos murieron. ¿Podrías no ponerte sentimental conmigo?, dijo Irchur. Ahora, entiendo que estamos aquí para investigar por qué apareció la bestia Fey, pero no estoy del todo segura de lo que esperas. Ningún Tarnisbifalens vive en los terrenos de la academia. No estarían aquí a menos que alguien los trajera del viejo Berkestock. Mientras hablaba, Irchur descubrió una vieja escalera. La revisamos en busca de huellas, de las cuales no había ninguna, y luego comprobamos con el caballero que no había ninguna evidencia apoyada en el polvo. Una vez hecho esto, comenzamos a descender al sótano. En cualquier caso, continuó Irchur, como dije durante nuestra reunión de personal del otro día, creo que deberíamos sospechar más de los estudiantes de Arensbach y Dunkelfelger. Irchur, dije, con un tono cauteloso. La sola idea de que los estudiantes de Dunkelfelger estuvieran involucrados era absurda, pero parecía que mi mirada no significaba nada para ella. Entiendo que los supervisores de los dormitorios son propensos a ser emocionales cuando se trata de sus propios ducados, dijo Irchur con voz seca, pero sigue siendo la posibilidad más probable. Un estudiante de otro ducado tendría que haber comprado uno de antemano para haberlo traído aquí. ¿Comprar un Tarnisbifalen? ¿Puedes hacer eso? Transportar bestias feys negras no era algo sencillo, había que estar bien entrenado y muy familiarizado con ellas solo para manejar a las pequeñas. Y los Tarnisbifalen eran tan raras que algunos profesores ni siquiera habían reconocido el nombre durante nuestra reunión. La idea de que los estudiantes de algún otro ducado los compraran ni siquiera se me había ocurrido. Intercambié una mirada con el caballero de la soberanía que nos acompañaba. Por supuesto, bastaría un pequeño error para que el estudiante que trae a la bestia sufriera una lesión, pero es más que posible, dijo Irchur mientras continuábamos en el sótano. Esto mismo nos ocurrió hace unos 10 años. Ah, sí, pregunté. Tanto el caballero soberano como yo recibimos esta afirmación con expresiones de duda, pero ella asintió. Hubo un estudiante que compró un Tarnisbifalen a un estudiante de Berkestock y se lo puso a Ferdinand. Fue más o menos en la época en que los estudiantes abandonaban la Academia Real en masa para volver a casa, y como el grupo de Ferdinand consiguió abatirlo, el suceso nunca se hizo público. Al fin y al cabo, se trataba de una disputa interna dentro de Ehrenfest. Este asunto es sin duda de los mismos colores. Irchur parecía saber algo que yo no sabía, y pronto me interesé por lo que estaba pensando esta mujer de laboratorio, apasionada por la investigación. Los sótanos solían ser territorio de los plebeyos, pero parecía que los caballeros habían entrado en este en particular para capturar a los nobles escondidos. Las puertas estaban rotas, los cajones colgaban abiertos y las arañas habían formado grandes nidos entre los restos de ollas destrozadas. Todo estaba cubierto de polvo, y no había señales de que nadie hubiera estado aquí desde que el dormitorio fue sellado. Irchur, ¿qué quieres decir con de los mismos colores?, pregunté. Quiero decir que esto lo ha hecho alguien que está resentido con Ehrenfest. ¿Y por qué piensas eso? ¿Has olvidado que el rastro de la bestia negra hizo un recorrido directo desde aquí hasta el lugar de reunión de Ehrenfest? Dunkelfelger, Arensbach, Fremeltag, la soberanía, no habría sido extraño que el Tarnisbifalen se dirigiera a cualquiera de estos puntos de reunión, sobre todo teniendo en cuenta lo ricos que son en maná, pero la bestia no pareció dudar ni un momento. Bueno, creo recordar que el punto de reunión de Ehrenfest tiene toneladas de maná. Eso sería porque Lady Rosemary lo curó. Por lo que recuerdo, nuestro punto de reunión nunca fue especialmente abundante. Pensé en cuando habíamos seguido el rastro. Me sorprendió saber que Irchur estaba realmente pensando en nuestra situación, a pesar de no haber hecho nada más que refunfuñar sobre el deseo de volver a su investigación. En cuanto a la razón por la que están resentidos, nunca podremos saberlo con certeza a menos que hablemos con ellos, continuó Irchur.
Tal vez estén disgustados porque les hemos adelantado en el escalafón, tienen un rencor personal contra uno de nuestros alumnos o hay otra razón totalmente distinta. Suspiró y contó cada explicación con los dedos. Aunque parecía desinteresada y como si prefiriera estar en cualquier otro lugar, al mismo tiempo, parecía cansada de pensar en el asunto tan a fondo como podía. ¿Tienes alguna idea de quién puede ser el culpable? Le pregunté. No puedo decir nada con seguridad, por supuesto, pero cuento a Frau Larme entre mis sospechosos. Incluso en comparación con los estudiantes, ella sería la que menos problemas tendría para traer un Tarnisbifalen a la academia. Cuidado, Irchur. Este no es el lugar para hacer acusaciones de ese tipo. Miró al techo como si estuviera mirando a través del piso de arriba, buscando algo. Me he enterado hace poco, pero la división entre Arensbach y Ehrenfest se ha agravado bastante últimamente. Incluso están tratando a mi discípulo, Raimund, como una inmensa amenaza para la seguridad. Los profesores de la Academia Real tenían muy pocas oportunidades de informarse sobre las relaciones internas actuales. La mayoría dependía de lo que podía averiguar escuchando la charla entre los estudiantes en el dormitorio y observando su comportamiento en las clases. Al darse cuenta de que estaba pendiente de cada una de sus palabras, Irchur se encogió de hombros de forma cómica y exagerada. ¡Qué pena! ¿Por qué nunca puedo simplemente tomar aprendices a mi antojo? Los tomas de todos modos, ¿verdad? Y el discípulo del que hablas es el alumno de Arensbach que he conocido hoy, ¿verdad? Debes estar exagerando. Además, cualquier problema entre dos ducados puede resolverse con una buena partida de Dieter. Las soluciones de Dunkelfelger difícilmente van a funcionar para nosotros, dijo Irchur con una mueca mientras abría la puerta del lavadero. En su interior se encontraban las herramientas mágicas que los asistentes habían utilizado para recibir la ropa sucia de los pisos superiores y devolverla una vez limpia. Era bastante interesante echar un vistazo, ya que normalmente no entraría en este tipo de lugares. Dicho esto, aquí no queda nada. Dejando de lado nuestra relación con Arensbach, dijo Irchur, rezo para que este incidente haya sido llevado a cabo por un actor solitario con rencor hacia el ducado. Si se trata de un solo criminal, seguramente no volverá a utilizar el mismo método. El incidente ya ha llamado tanto la atención que incluso la Orden de los Caballeros de la Soberanía está en guardia. Miró al Caballero de la Soberanía. Sin embargo, si tienen otros objetivos y motivaciones, y Ehrenfest fue simplemente un sujeto de prueba para sus planes, entonces podemos esperar ver más Tarnisbifalens en los terrenos de la Academia. Y no importa cuántos caballeros aprendices haya aquí, las bestias negras no pueden ser derrotadas sin armas negras. Los estudiantes que tengan la mala suerte de encontrarse con ellas tendrán que esperar a que lleguen los caballeros de la soberanía. De lo contrario, son impotentes, y es crucial que la Orden de los Caballeros de la Soberanía entienda esto y resuelva llegar en tales situaciones lo más rápido posible. Puede que sea una maniática cuando se trata de su investigación, pero sigue siendo una maestra, ¿eh? Había asumido que Irchur estaba totalmente concentrada en llegar al fondo de este incidente, pero aquí estaba, pensando en formas de lidiar con un ataque posterior. Ni siquiera se me había ocurrido que actuara pensando en la seguridad de sus alumnos, y me pareció que me estaba preguntando si yo estaba haciendo mi parte como profesor y pensando en la mejor manera de proteger a mis propios alumnos. ¿Crees que podremos establecer líneas de contacto de precaución y obtener la aprobación del rey para que todos los profesores del curso de caballero usen armas negras en momentos de emergencia? Pregunté. Ese es el espíritu. Prefiero no perder más tiempo de investigación. Oh, vamos. Apenas empecé a ver a Irchur bajo una luz totalmente nueva, me demostró que era la misma científica de siempre. Dicho esto, su perspectiva seguía siendo valiosa. Por muy molesto que fuera, me plantearía mejorar nuestras líneas de comunicación. La cocina seguía cubierta de polvo y no había señales de que las escaleras hubieran sido utilizadas, le expliqué. También quitamos el registro de todas las puertas ocultas que pasamos por el camino. Naturalmente, no encontramos rastros de nada relacionado con los Tarnisbifalen. ¿Y ustedes dos? Frau Lam, que había estado investigando los pisos superiores, hinchó el pecho. Tampoco encontramos rastros de ningún Tarnisbifalen, y no había lugares para que nadie se escondiera. No es cierto,
profesor Gundolf. Efectivamente. Resultó que no había señales de que los Tarnisbifalens hubieran utilizado el círculo de teletransporte del dormitorio. Si alguien había traído a la bestia, debían haber utilizado los círculos de teletransporte de los otros dormitorios. Esa fue nuestra conclusión. Ayudaré a los caballeros de la soberanía a redactar nuestro informe para el rey, continuó Gundolf, así que el resto de ustedes puede marcharse. Pero usted no, profesor Raufen. Usted tiene una responsabilidad como quien convocó a la Orden de Caballeros de la Soberanía, lamentablemente. Gracias, profesor Gundolf, dijo Irchur con una sonrisa, prácticamente aprovechando la oportunidad de irse. Y con eso, hizo su salida. Gundolf se dirigió a Frau Lam. Usted también debe estar cansado, profesora Frau Lam. Incluso ha tenido que investigar el segundo y el tercer piso sin usar Baschen. Pero gracias a sus esfuerzos, se puede decir que Arensbach ha quedado libre de toda sospecha. Claro que sí, contestó Frau Lam, mejorando su estado de ánimo drásticamente. Estoy bastante aliviada. Debo ir a informar de esto a Laub y a la primera esposa. Gundolf despidió a Frau Lam con una sonrisa, pero apenas se cerró la puerta tras ella, su expresión se volvió gravemente seria. He decidido que sería mejor que ni Irchur, como supervisor de los dormitorios de Ehrenfest, ni Frau Lam, que echó Bastian en cuanto entramos, oyeran lo que voy a decir. Miró a los dos caballeros de la soberanía y dijo en voz baja. Hay que avisar al rey. Tragué con fuerza mientras una inmensa presión se abatía sobre todos los que aún estaban presentes. ¿Qué demonios había pasado? Había rastros de que el círculo de teletransporte había sido utilizado, dijo Gundolf. ¿Qué? Grité y luego me tapé la boca con una mano, sorprendida por el volumen de mi propia voz. Me volví hacia el caballero que había acompañado a Gundolf, todavía incapaz de contener mi sorpresa, pero parecía que él estaba igual de sorprendido. Estaba contigo, pero no noté nada de eso, dijo interrogativamente. Una vez fui candidato a archiduque, dijo Gundolf. Hice cursos de archiduque en la academia. Hay cosas que sé buscar que otros no harían, cosas que usted y la profesora Frau Lam no habrían notado. El caballero parpadeó varias veces. Parecía que realmente no había notado nada. No puedo decir los detalles, porque pertenecía al programa del curso de archiduques, continuó Gundolf. Si quieren confirmarlo por ustedes mismos, lo más probable es que tengan que traer con ustedes a un miembro de la realeza que se haya graduado en la academia como candidato a archiduque. Tanto los caballeros de la soberanía como yo asentimos. El príncipe Hildebrand fue la primera persona que me vino a la mente, teniendo en cuenta que era un miembro de la realeza, pero aún no tenía la edad suficiente para haber tomado ninguna clase, y mucho menos para haberse graduado. No podría ayudarnos en estas circunstancias. Gundolf suspiró y empezó a acariciarse la barba, pensativo. El interrogatorio de Lady Rosemaine tiene ahora más sentido que nunca. Ella conoce hechizos negros que ninguna persona del templo debería conocer, y realizó curaciones en el lugar de reunión. Estas peculiaridades, junto con varias otras, significan que hay mucho que sospechar. ¿No fue Ehrenfest la víctima aquí? Pregunté, parpadeando sorprendido. Al escuchar a Irchur, estaba convencido de que el culpable era alguien que le guardaba rencor a Ehrenfest. No creo que la profesora Frau Lam tuviera razón en todo, con lo emocionada que se puso, pero su punto de vista de que Ehrenfest no ha sufrido por este incidente ciertamente fue motivo de reflexión. Un Tarnisbifalen se había desbocado, los caballeros aprendices lo habían matado con las armas negras que les había concedido Lady Rosemaine, y el punto de reunión dañado se había curado para ser aún más abundante que los de otros ducados. Si uno miraba los resultados, era cierto que Ehrenfest no había sido realmente víctima. No podemos descartar la posibilidad de que Ehrenfest estuviera utilizando a los Tarnisbifalen para realizar algún que otro experimento, continuó Gundolf. En ese dormitorio no hay ningún supervisor presente, lo que significa que los candidatos a archiduque tienen todo el poder allí. Todo el mundo sabía que Irchur nunca estaba en el dormitorio, y aunque los estudiantes tenían la tarea de informar de cualquier cosa que ocurriera, no había forma de saber si lo que decían era la verdad. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había pensado en eso en absoluto.
Sería conveniente que uno de los asistentes del rey asistiera al interrogatorio de Lady Rosamine. Tal vez su erudito principal, o el comandante de los caballeros de la soberanía, sugirió Gundolf. Ni un solo hombre estuvo en desacuerdo. Capítulo 433. La fiesta del té en la biblioteca. La fiesta del té en la biblioteca terminó abruptamente cuando Rosamine se desplomó sin el menor aviso. Continuar no era una opción cuando la anfitriona había caído inconsciente. Hannelore y Hildebrand miraban aturdidos, mientras Rillarda, la asistente principal de Rosamine, mandaba llamar a Wilfrid y Charlotte. Lord Wilfrid, Lady Charlotte, les dejo el resto a ustedes, dijo Rillarda a su llegada. Llevaré a mi lady al dormitorio con sus caballeros guardianes. Brunilde, ayúdales a limpiar. Hizo una reverencia al príncipe, que tenía los ojos muy abiertos y castañaba los dientes, y obtuvo permiso para marcharse. Luego, se despidió de Hannelore antes de salir a toda prisa. Arthur, ¿qué pasó con Rosamine? Preguntó Hildebrand a su asistente principal, temblando. ¿Qué sucede? Hannelore escuchó la voz temblorosa del príncipe y miró hacia él. Arthur se había puesto pálido, intentaba pensar en qué decir a su lord, pero su comprensión de la situación era igualmente inexistente. Wilfrid y Charlotte consolaron al aterrado Hildebrand y explicaron a sus asistentes que el colapso de Rosamine era algo habitual. Príncipe Hildebrand, Rosamine cae inconsciente a menudo, dijo Wilfrid. La salud de mi hermana es especialmente mala, añadió Charlotte, pero hay pociones esperándola en el dormitorio que harán que todo mejore. Wilfrid intentó entonces consolar a Hildebrand del mismo modo que había consolado a Hannelore el año anterior, contándole los incidentes con las bolas de nieve y su bautismo, pero tuvo el efecto contrario. El príncipe se enfureció y exigió de pronto, ¿cómo pudiste hacerle eso? Arthur pareció consolarse con la explicación, al menos. Algo de color volvió a su pálido rostro, y apoyó sus manos en los hombros del príncipe, instándole a dejar de dirigir su preocupación y pánico hacia Wilfrid. Príncipe Hildebrand, estos candidatos a archiduque de Ehrenfest la conocen muy bien, dijo Arthur. Si ellos dicen que está bien, podemos confiar en que lo está. No debes mostrar tus emociones tan abiertamente. Volvamos nosotros también. Hildebrand era joven y emotivo, pero su ayudante principal, Arthur, comprendía bien la situación. Como había un miembro de la realeza en la sala, todos los demás se veían obligados a dar prioridad a sus necesidades, retrasando su trabajo. Lanzó una mirada de disculpa a Wilfrid y se despidió rápidamente. Una vez que el príncipe se fue, Charlotte y Wilfrid pudieron empezar a atender a los demás invitados. Profesora Solange, le pedimos disculpas por haberla sorprendido, dijo Charlotte. ¿Se encuentra bien, Lady Hannelore? Preguntó Wilfrid. Un candidato a archiduque de un ducado mayor no podía permitirse perder la compostura, y con eso en mente, Hannelore repitió una y otra vez que estaba bien. Sin embargo, por dentro era todo lo contrario. Simplemente, no podía olvidar la forma en que Rosamine se había derrumbado y luego se había quedado quieta, como una muñeca a la que le hubieran cortado las cuerdas de repente. Hannelore podía comprender la alarma del príncipe. El año anterior, durante la fiesta del té de Ehrenfest a la que habían sido invitados todos los ducados, Rosamine se había desplomado en el momento en que tomó la mano de Hannelore. Hasta ese momento había sonreído, pero en un abrir y cerrar de ojos quedó inconsciente. Hannelore no había sabido qué hacer entonces, y no sabía qué hacer ahora. Un sudor frío le recorría la espalda mientras no se movía ni hablaba correctamente. Lady Hannelore, dijo Wilfrid, mirándola con clara preocupación. Hannelore había supuesto que llevaba una sonrisa natural, pero evidentemente no era el caso. Su rostro seguía crispado por mucho que intentara detenerlo. Cordula, la jefa de los asistentes de Hannelore, percibió que su dama no podía actuar de forma adecuada a una candidata a archiduque. Puso una mano en el hombro de Hannelore y pidió permiso para hablar. Nos sorprendió lo repentino de todo, comenzó Cordula, pero sabemos que Lady Rosamine estuvo postrada en cama durante los días inmediatamente anteriores a esta fiesta del té. Nos preguntó si podíamos traer a nuestros músicos para el intercambio, ya que había sido convocada de nuevo a Ehrenfest.
Está claro que Lady Rosamine se vio obligada a celebrar esta fiesta del té a pesar de estar tan mal de salud debido a que el príncipe estaba invitado. Las palabras de Cordula fueron pronunciadas con una racionalidad tan fría que la mente de Hannelore volvió a funcionar. En retrospectiva, a Dunkelfelger le habían dicho desde el principio que Rosamine asistiría a esa fiesta del té con mala salud. Si lo hubieras dicho antes, Cordula, no habría entrado en pánico. Ese pensamiento pasó por la mente de Hannelore, pero entonces se dio cuenta de por qué Cordula no había hablado hasta entonces. Su análisis de la situación podría haberse tomado fácilmente como una crítica al príncipe. Nunca podría haber dicho tales cosas en presencia de la realeza, aunque solo tratara de calmar a su lady. Hannelore miró a su alrededor y vio que los restantes asistentes de Rosamine estaban limpiando la fiesta del té junto a los asistentes de Solange. Le pareció que lo mejor era marcharse cuanto antes, ya se había calmado lo suficiente como para tomar ese tipo de decisión. Creo que deberíamos, comenzó. Te llevaré a su dormitorio y le explicaré las cosas a Dunkelfelger, dijo Wilfrid. Charlotte, ¿puedes encargarte del resto? Desde luego, querido hermano. Arreglaré el asunto con los asistentes antes de volver a nuestro dormitorio, respondió Charlotte, tras consolar a Solange y dirigir a sus propios asistentes para que ayudaran en la limpieza. Parecía excesivamente tranquila para ser de primer año, lo que Hannelore tomó como prueba de la frecuencia con que Rosamine se derrumbaba. Después de acompañar a Hannelore a su dormitorio, Wilfrid explicó la situación a su hermano mayor Lestilaut. Nos disculpamos por haber asustado a Lady Hannelore y a todos los asistentes a la fiesta una vez más, dijo, refiriéndose a que el año anterior había ocurrido lo mismo. Naturalmente, todos en el dormitorio estaban prestando mucha atención. Usted no tiene la culpa del colapso de Lady Rosamine, Lord Wilfrid, dijo Hannelore, poniendo su mejor sonrisa mientras lo despedía. Por favor, dígale que espero que se recupere pronto. Estoy muy bien. Sin embargo, en cuanto la puerta se cerró, las cuerdas de la tensión se cortaron bruscamente y una ola de agotamiento golpeó a Hannelore de golpe. Sus emociones se habían agitado tanto que se sentía tan cansada como de costumbre después de usar una tonelada de maná. Lo único que quería era descansar en su habitación, así que comenzó a dirigirse a las escaleras, pero las circunstancias eran demasiado graves. Hannelore, gritó Lestilaut, con sus ojos rojos entrecerrados. Cuéntame qué diablos pasó en esa fiesta de té. Hermano, prefiero esperar hasta que me haya calmado un poco. Sabes que no podemos retrasar nuestro informe, esto ocurrió en presencia de la realeza. Puedes permanecer en silencio y hacer que tus asistentes den los detalles por su cuenta, pero aún así tienes que estar allí. Ven. No había lugar para que Hannelore se negara cuando su hermano estaba siendo tan firme. Y así, tuvo que ir a una sala de reuniones con sus asistentes antes de tener siquiera la oportunidad de descansar o cambiarse de ropa. Si me derrumbara en una fiesta de té como Lady Rosamine, me cuesta creer que mi hermano se apresurara como Lord Wilfrid a ocuparse de las cosas por mí. Hannelore sabía que no tenía sentido comparar a los dos muchachos, pero no pudo evitar suspirar al imaginarse al severo Lestilaut junto al cálido Wilfrid. Oh, cómo me gustaría tener un hermano mayor amable como Lord Wilfrid. En la sala de reuniones se encontraban Lestilaut, sus asistentes, Hannelore y los que la habían acompañado a la fiesta del té. Hannelore miraba una pizarra que había recibido de Cordula, las notas que sus aprendices habían tomado durante la fiesta del té. Tales anotaciones se hacían muy raramente durante las fiestas del té, ya que los informes posteriores se entregaban verbalmente y solo de memoria. Pero Hannelore se había desviado de la norma en un intento de copiar a Rosamine. Así, por mucho pánico que tuvieran, podían seguir hablando con objetividad y sin perder ningún detalle. Fue una decisión muy acertada. En retrospectiva, el colapso de Rosamine había sido tan abrumador que Hannelore no había sido capaz de recordar lo que habían estado hablando antes. Como mencioné anteriormente, he comenzado a donar maná a las herramientas mágicas de la biblioteca como asistente. Esto, Hannelore señaló su brazalete mientras leía en la pizarra, es una prueba de ello. A los asistentes también se nos denomina miembros del comité de la biblioteca. Un brazalete de aspecto extraño y un nombre que suena raro, dijo Lestilaut con bastante rudeza.
Hannelore lo ignoró y continuó explicando que había suministrado maná a Swartz y Weiss y que Hildebrand trabajaría con ellos como miembro del comité de la biblioteca en lo sucesivo. Ahora, ¿qué debo decir acerca de que Lady Rosemaine solicite que el príncipe Hildebrand haga uno de nuestros trabajos? Hannelore guardó silencio por un momento, tomando un sorbo de té para humedecer su boca mientras observaba cuidadosamente a su hermano. Siempre estaba escudriñando las palabras y acciones de Rosemaine, así que sin duda armaría un escándalo exagerado al enterarse del incidente de la ordonnance. Hannelore decidió finalmente mantenerlo oculto por ahora. El príncipe lo había aceptado sin problemas, y no tenía nada que ver con Dunkelfelger. Si realmente era lo suficientemente importante como para figurar en el informe, Cordula se limitaría a mencionarlo más tarde. Intercambiamos libros, dijo Hannelore. Luego, Rosemaine nos presentó un manuscrito sobre la historia de Dunkelfelger, reescrito en lenguaje moderno. Quiere que nos aseguremos de que no contiene ningún error. La historia de Dunkelfelger, dices, comentó Lestilaut. Muy bien. Lo revisaré a fondo para asegurarme de que todo es correcto. Hannelore notó la sonrisa siniestra en el rostro de su hermano y le lanzó la mirada más dura que pudo reunir. Una evaluación injustamente crítica corría el riesgo de dañar su amistad con Rosemaine. Hacía poco que había empezado a disfrutar de la lectura, gracias en gran parte a que los libros de Ehrenfest eran tan divertidos y fáciles de leer, y lo último que quería era que Rosemaine empezara a distanciarse. Lestilaut cogió la pila de papeles, pero Clarissa los abrazó contra su pecho. No se los daré, Lord Lestilaut, declaró. Clarissa, ¿qué crees que estás haciendo? Exclamó Lestilaut. Ni siquiera era la asistente de Hannelore. La fiesta del té había tenido lugar antes del periodo habitual de socialización, y como Hannelore no había tenido suficientes asistentes disponibles, había reclutado a archinobles con tiempo libre para que la acompañaran. Así, Hannelore parecía tan sorprendida como su hermano. Lady Rosemaine buscó no solo que se revisara el manuscrito, sino que se consultara a Dunkelfelger sobre la posibilidad de convertirlo en un libro dentro de Ehrenfest, dijo Clarissa. Los Aux de nuestros ducados van a discutir esto durante el torneo interducado, así que debemos enviarlos a casa de inmediato. Clarissa utilizaba el hecho de que los archiduques pronto estarían involucrados para reforzar su punto de vista. Estaba loca por Rosemaine desde la partida de Dieter del año anterior, sin duda, deseaba evitar las críticas injustas de Lestilaut más que nadie. Mientras Lestilaut examinaba a Clarissa con los ojos entrecerrados, tratando de determinar si era sincera, Hannelore asintió con una sonrisa. Clarissa tiene razón, dijo. Es un asunto urgente. Hannelore y Lestilaut se miraron, ninguna de las dos quería ceder, hasta que finalmente Kentrix, el aprendiz de erudito de esta última, se aclaró la garganta. Comprendo la situación, pero al tratarse de bienes que nos han sido confiados desde otro ducado, es necesario que Lord Lestilaut tenga la oportunidad de verlos como futuro archiduque, dijo. Puede permitirle revisarlos durante los 3 días siguientes, para no interferir en las negociaciones de Laub. Asumiré la responsabilidad y se las entregaré a Laub cuando hayan pasado los 3 días. La sugerencia de Kentrix le pareció justa a Hannelore. Podía confiar en los asistentes de su hermano mucho más que en su propio hermano, y si Kentrix decía que enviaría el manuscrito a casa después de 3 días, podía creerlo. Se dispuso a aceptar, pero Clarissa seguía sin estar convencida, negó con firmeza con la cabeza mientras seguía aferrando los papeles a su pecho. Si tenemos que esperar 3 días, quiero pasarlos leyendo el manuscrito yo misma, declaró Clarissa. Es un libro de historia escrito por Lady Rosemaine. Solo puedo imaginar que es tan agradable y fácil de leer como todos los demás libros de Ehrenfest. Yo también quiero leerlo, exclamó una de las otras que habían asistido a la fiesta del té. Tengo una gran curiosidad por ver cómo ha traducido el cuento heroico de Brangeltus. No, intervino otro. Olvídate de Brangeltus. ¿Qué pasa con Hearsaut? Todos los demás parecían tener curiosidad por uno u otro cuento del héroe, y se estaban acalorando tanto que estaban dejando de lado por completo a los candidatos a archiduque. Hannelore no pudo evitar suspirar. Los dunkelfelgerianos eran de sangre caliente por naturaleza, y eso solía causar problemas. Hannelore miró a Cordula, que asintió con la cabeza y dio una fuerte palmada.
Silencio, dijo la jefa de los asistentes. Como se trata de una petición de otro ducado, el AUG tiene la máxima prioridad. Si no estamos en condiciones de responder antes del torneo interducado, Dunkelfelger sufrirá, ya que fallar aquí significaría romper una promesa a Lady Rosemaine. Su último comentario fue, presumiblemente, para recalcar el punto de vista de Clarissa. Cordula le arrebató los papeles de las manos y los miró detenidamente. Estos papeles parecen estar atados con hilo. Si tenemos cuidado de no perderlo, podemos reducir la pila a la mitad. Cordula. Como solo estamos comprobando la precisión de esta traducción moderna, el AUF solo necesitará la mitad del manuscrito para hacer su evaluación. Podemos enviar la primera mitad a Dunkelfelger y guardar la segunda aquí en el dormitorio. Hannelore se esforzaba por entender por qué Cordula llegaba a tales extremos cuando solo quería evitar que Clarissa y los demás se volvieran locos. Lord Lestilleaut sí necesita revisar el manuscrito, pero no podemos privar a Lady Hannelore de verlo cuando le fue confiado en primer lugar, continuó Cordula. Por favor, hagan turnos para leer la mitad que conservamos. La verdad es que no puedo decir que tenga mucho interés en leer la historia de los Dunkelfelger. Preferiría pasar ese tiempo leyendo historias románticas de Ehrenfest. Pero a pesar de los recelos de Hannelore, no rechazó la sugerencia de Cordula. Sabía que tendría problemas durante su próxima fiesta de té con Ehrenfest si evitaba por completo la lectura del manuscrito. Lady Cordula, Clarissa comenzó. Clarissa, puedo sugerirte que hagas tu propio trabajo, dijo Cordula, interrumpiéndola. Creo que dijiste que estabas recogiendo historias para Lady Rosemaine, ¿verdad? Si se las envías a través de tu socio de Ehrenfest, seguro que se alegrará mucho. Clarissa puso una cara seria mientras consideraba el consejo de Cordula. He transcrito libros para completar retos y para felicitaciones, pero nunca se me había ocurrido transcribir para un regalo de bienvenida. Tienes razón, Lady Cordula, seguramente Lady Rosemaine se alegraría de recibir historias mientras está tan mal. Hannelore se alegró de ver a Clarissa tan motivada, sus puños estaban apretados y había un notable brillo en sus ojos azules, pero había algo en sus palabras que no parecía tener sentido. Sabía que Clarissa se había vuelto loca por Rosemaine completamente sola en algún momento, pero cuando pensaba en la fiesta del té, no parecía que se hubieran conocido antes. Clarissa, ¿a qué te refieres cuando dices que transcribes libros para completar retos y para saludar? Preguntó Hannelore. ¿Has conocido a Lady Rosemaine antes? Las mejillas de la joven enrojecieron de vergüenza y giró la cabeza, haciendo que su cola de caballo se balanceara ligeramente. El año pasado me declaré a uno de los asistentes de Lady Rosemaine en la Academia Real, dijo, y el otro día, por fin, completé el reto que me propuso. Espero poder darle un saludo más formal en el torneo interducados de este año, así que... Hannelore se había preguntado por qué Clarissa parecía saber tanto sobre Ehrenfest últimamente, y ahora por fin tenía sentido, había decidido casarse con alguien del ducado. Ahora se mostraba mucho más adorable que de costumbre, mientras se alegraba de que su propuesta hubiera sido aceptada. Hannelore sintió que su propio corazón se calentaba con solo verla. Me alegro de que hayas completado los desafíos de la propuesta que recibiste, dijo Hannelore con ánimo. Sigue recopilando historias. Tengo muchas ganas de que Ehrenfest haga un libro con las que nuestros aprendices han recopilado. A partir de ahí, Hannelore volvió al informe. Observó que, mientras ella y Rosemaine intercambiaban sus libros, Hildebrand había mencionado a su ayudante Arthur que también quería tomar prestado un libro. Ahí terminaban las notas, y presumiblemente cuando Rosemaine se había derrumbado. El aprendiz de erudito que había estado escribiendo debió de sentirse muy perturbado por el repentino incidente, ya que el nombre de Arthur se cortó a mitad de camino, con la tinta desprendiéndose en una línea. Y entonces Lady Rosemaine se desplomó de repente, concluyó Hannelore. ¿Pero por qué?, preguntó Lestilleaut. Lady Hannelore, seguramente eso no es todo. Olvidas algo, añadió uno de sus asistentes, igualmente sorprendido. Pero no había nada más que decir. Todos los que habían asistido a la fiesta del té estaban demasiado sorprendidos por el repentino acontecimiento como para procesar nada. Realmente ocurrió sin previo aviso, dijo uno de los que habían asistido, apoyando a Hannelore.
fue tan repentino como podría serlo. Los asistentes de Lady Rosemaine y sus hermanos manejaron la situación con una experiencia entrenada, pero los invitados no teníamos ni idea de lo que había pasado ni de qué hacer, añadió otro. Aunque habían permanecido en silencio en ese momento, parecía que se habían quedado igual de sorprendidos. Basta, dijo Lestilaut. Tengo entendido que el informe de Hannelore no estaba incompleto. ¿No tenemos la más mínima idea de por qué se desplomó? Lady Rosemaine parece haber estado postrada en la cama durante varios días antes de la fiesta del té, y estaba tan enferma que Auberenfest le ordenó que regresara a casa, respondió Hannelore. Cordula cree que podría haber sufrido un colapso después de esforzarse por asistir a la fiesta del té, debido a la presencia del príncipe. Me impresiona que pueda ser candidata a archiduque estando tan enferma, dijo Lestilaut, rascándose la cabeza con una mueca de fastidio. Dejando de lado su mala actitud, Hannelore estaba de acuerdo con Lestilaut en que la posición de Rosemaine como candidata a archiduque era peculiar. ¿Cómo podía realizar el entrenamiento de candidata a archiduque con un cuerpo tan débil? Hannelore solo pudo inclinar la cabeza, incrédula, al pensar en el intenso entrenamiento que recibían los candidatos a archiduque de Dunkelfelger, pero tal vez otros ducados se entrenaban de manera diferente. No tenía sentido pensar en ello. Y eso es lo que ocurrió en la fiesta del té, concluyó Hannelore una vez más. ¿Puedo volver a mi habitación ahora? Mis emociones se agitaron mucho por la sorpresa, y estoy sumamente cansada. No era la única cuyas emociones se habían agitado por el colapso de Rosemaine. Todos los que la habían acompañado estaban sin duda igual de cansados. Lestilaut no intentó retenerlos por más tiempo. Una vez de vuelta en su habitación, Hannelore dejó escapar un suspiro de alivio. Cordula la ayudaba a cambiarse con una sonrisa comprensiva. Mientras los asistentes que habían estado demasiado ocupados con sus clases para asistir a la fiesta del té, preparaban el té, pareciendo visiblemente interesados en lo que se habían perdido. El profesor Ropfen se preocupó bastante al encontrarlos a todos en la sala de reuniones, dijo uno de los asistentes. Al parecer, había regresado después de sus clases para encontrar la sala cerrada, y solo a través de los estudiantes cercanos se había enterado de que la fiesta del té había terminado antes de tiempo debido al colapso de Rosemaine. ¡Oh, Dios! ¿Pero no es la salud de Lady Rosemaine mucho más importante que interrogarla sobre el templo?, preguntó Hannelore. Parece que pensó en hacer que el príncipe Hildebrand usara su autoridad real para hacer que Lady Rosemaine retrasara su regreso, pero el príncipe se negó. Raufen había enviado un ordonanza a Hildebrand, solo para que éste respondiera que se negaba a ordenar a alguien que se quedara en la academia cuando necesitaba descansar en su ducado natal. Hannelore, recordando lo perturbados que habían estado el príncipe y sus asistentes durante la fiesta del té, encontró irrisoria la idea de que el profesor hiciera tal petición en primer lugar. Si querían información sobre asuntos del templo, podían consultar el Templo de la Soberanía o incluso el de Dunkelfelger. La salud de Rosemaine era prioritaria, sobre todo cuando estaba tan agotada como para haberse derrumbado en presencia de la realeza, así que Hannelore se alegró mucho de que su descanso no fuera a ser perturbado. Me alivia saber que no se verá obligada a esforzarse demasiado una vez más debido a una orden real, dijo Hannelore. A diferencia de lo que ocurre aquí en la Academia Real, podrá descansar en Ehrenfest. Espero que se recupere pronto. Unos días más tarde, Hannelore recibió un mensaje en el que se decía que Rosemaine había despertado y que partiría de inmediato hacia Ehrenfest. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.